Muy buen día para todos. El día de hoy, mis compañeras Laura Albarracín, Samantha Patiño, Naime Saben y yo, Camilo Gómez, les vamos a presentar nuestro corpus lingüístico en referencia a las máximas conversacionales. Como objetivo de nuestro corpus lingüístico, queremos presentar un ejemplo real del uso de la lengua para su posterior análisis, partiendo del principio de cooperación propuesto por Paul Grice y las máximas conversacionales que se le derivan. Para ello, hemos escogido una entrevista de muestra oral hecha por el periodista Bricio Segovia en el programa periodístico La Voz de América al actual presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. La entrevista dirigida por el periodista Bricio Segovia de La Voz de América se desarrolla con un propósito comunicativo, el cual es conocer la posición del presidente Iván Duque frente a la posible admisión de tropas americanas en territorio colombiano con el fin de ejercer presión política contra el gobierno de Nicolás Maduro. A continuación, vamos a pasar a ver el video de la entrevista, el cual tiene una duración en total de 15 minutos con 57 segundos. Sin embargo, nosotros les vamos a mostrar solamente un fragmento que dura aproximadamente 3 minutos y fue resubido por RCN. Precisamente en el despacho Oval, durante su encuentro con el presidente Donald Trump, estaba el asesor de seguridad nacional, John Bolton. Él generó una polémica recientemente porque en su cuaderno se vio cómo tenía anotado 5.000 tropas a Colombia. ¿Colombia estaría dispuesta a recibir tropas estadounidenses en su territorio? Yo no soy bueno interpretando cuadernos de otras personas. Usted ha estado con él recientemente. Yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando activamente, decididamente, por la liberación del pueblo venezolano y lo hemos venido haciendo a través de un exitoso cerco diplomático. Ese cerco diplomático no tiene precedentes. Ese cerco diplomático ha aislado al dictador. Ese cerco diplomático es irreversible y la continuidad de ese cerco diplomático va a venir del efecto dominó que se debe activar al interior de las fuerzas militares de Venezuela. ¿Pero está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio? Yo he sido claro, la solución en la que creo es en la del cerco diplomático. Por eso la hemos articulado desde el Grupo de Lima. Por eso hemos venido trabajando al interior del Grupo de Lima. Por eso hemos hablado en la Organización de Estados Americanos. Por eso he llamado a los líderes de la Unión Europea. Y la continuidad del cerco diplomático tiene que ser el efecto dominó que se va a generar en Venezuela cuando más miembros de las fuerzas militares le entreguen su lealtad a Juan Guaidó. Entonces no está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio. Nosotros hemos sido claros. Lo más importante para que Venezuela alcance la libertad es el cerco diplomático. Entonces, ¿es un no? El cerco diplomático es la herramienta más importante que se ha visto en la historia reciente de América Latina. Nunca antes se había visto un llamado tan grande del hemisferio occidental, soportado además por la gran mayoría de países de la Unión Europea, soportado por la Organización de Estados Americanos, soportado por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces creo que eso es un gran triunfo para celebrar y espero que la continuidad de eso se vea representado en que haya más militares, al igual que los que lo hicieron en los últimos días, entregándole su juramento y su lealtad a Juan Guaidó. Discúlpeme, señor presidente, pero no me está contestando a la pregunta. ¿Está dispuesta Colombia a recibir militares estadounidenses en su territorio? Le respondo de nuevo. ¿Sí no, o no? No tiene es, matices esta pregunta. Es que como no tiene matices, le reitero que creo fehacientemente en la importancia del cerco diplomático. El cerco diplomático es la mejor herramienta que hemos visto para enfrentar la dictadura. El cerco diplomático es mucho más importante que cualquier discurso belicista. El cerco diplomático ha demostrado eficacia. El cerco diplomático es irreversible. El cerco diplomático ha activado un gran reconocimiento internacional. El cerco diplomático ha activado una gran reacción de la sociedad civil. El cerco diplomático ha permitido valorar cada vez más los esfuerzos de los venezolanos que están saliendo a las calles. Y el cerco diplomático va a ser el vehículo que va a activar mayores retiros de militares al servicio de la dictadura para estar al servicio. Pasaremos ahora al análisis pragmático en el que abordaremos las máximas conversacionales de Paul Grice. El principio de cooperación supone un determinado comportamiento en los interlocutores como consecuencia de un acuerdo previo de colaboración en la tarea de comunicarse. El principio de cooperación está regulado a partir de tres pautas ligadas a la racionalidad. Primero, los intercambios comunicativos no consisten en observaciones inconexas. Segundo, los intercambios comunicativos suponen esfuerzos de cooperación.
En este sentido, cada participante reconoce en ellos un propósito común. Los interlocutores suponen que el principio y sus máximas están siendo respetadas por el hablante. En este sentido, en la entrevista se evidencia la transgresión del principio de cooperación por parte de uno de los agentes comunicativos, en este caso Iván Duque, en tanto receptor de unas preguntas, ya que prescinde del esfuerzo de cooperación. La entrevista supone un propósito común, que es el de dar a conocer la posición del presidente en asuntos políticos. Sin embargo, Duque evade las preguntas, obstaculizando la comunicación. Un ejemplo claro de ello es la parte del video a la que corresponde esta transcripción, en la que se evidencia cómo Duque responde algo totalmente diferente a lo que se le está preguntando. Como podemos notar, el periodista le pregunta al presidente Duque si Colombia estaría dispuesta a recibir tropas estadounidenses en su territorio, a lo cual él responde: yo no soy bueno interpretando cuadernos de otras personas. En este segundo ejemplo también se evidencia la transgresión del principio de cooperación, en tanto el periodista reitera que su pregunta no tiene matices, que la respuesta debería ser un sí o un no. No obstante, el presidente reafirma nuevamente la importancia del cerco diplomático, lo cual no responde a la pregunta y evidentemente obstaculiza el proceso comunicativo. Por lo cual, el principio de cooperación, que presupone que las personas quieren cooperar cuando intercambian significados, no se cumple en esta situación comunicativa. En las muestras que presentaremos a continuación se observa cómo es posible que un hablante infrinja las 4 máximas al mismo tiempo durante toda su interacción comunicativa. Para que un análisis pragmático referente a la transgresión del principio de cooperación sea satisfactorio y sepas distinguir cuando se transgrede una u otra máxima, debes tener muy presente en qué consiste cada una de ellas. Si un hablante viola la máxima de cantidad, significa que no le ha brindado al oyente la información suficiente para saber de qué se está hablando, posiblemente porque no quiere que el oyente conozca la imagen completa del mensaje. Si un hablante miente o evita la verdad, está violando la máxima de calidad. Si el hablante usa ambigüedades o si, por ejemplo, brinda excesivos detalles innecesarios eludiendo el mensaje central, viola la máxima de modo. Si los enunciados que emite el hablante no tienen un carácter relevante que se corresponda con el contexto comunicacional de la conversación, estará violando la máxima de relación. En esta muestra, al igual que a lo largo de toda la entrevista, el presidente de Colombia, Iván Duque, transgrede la máxima de modo o manera, ya que la respuesta que brinda no se corresponde de forma coherente con la pregunta que propone el entrevistador y su contribución es ambigua. Veamos. ¿Está dispuesto Colombia a recibir a tropas militares en su territorio? Pregunta muy concretamente Euricio Segovia. Yo he sido claro, la solución en la que creo es en la del cerco diplomático. La continuidad del cerco diplomático debe ser el efecto dominó que se va a generar en Venezuela cuando más miembros de las fuerzas militares le entreguen su lealtad a Juan Guaidó. Irónicamente, el presidente dice que ha sido claro. Su intención ilocutiva es la de confundir al entrevistador y evadir el tema de las tropas militares. De igual forma, la máxima de pertinencia se ve transgredida en la medida en que las respuestas del presidente no tienen conexión directa con las preguntas que le son formuladas por su interlocutor, brindando información irrelevante e imprecisa. En la presente muestra podemos observar un claro ejemplo de una falla en la relevancia del enunciado, retomando lo que Paul Grice plantea en su libro Lógica y Conversación. Iván Duque, vaya usted al grano. Recuerde que el enunciado es relevante en la medida en que el emisor proporciona información que genera mayor interés e importancia para sus interlocutores. El presidente no solo no responde a una pregunta, que podría resolverse con un sí o un no, sino que se extiende hablando de otros temas, dejando confundidos tanto al entrevistador como a los telespectadores. Asimismo, podemos ver cómo se transgrede la máxima de calidad cuando el presidente evade la pregunta del interlocutor, diciendo: nosotros hemos sido claros, lo más importante para que Venezuela alcance la libertad es el cerco diplomático, pero realmente no está respondiendo de una manera directa y concisa a la pregunta que le realiza el interlocutor, por lo cual podemos decir que está dando información poco relevante y omitiendo la verdad. De la misma manera, el presidente anteriormente había respondido a una pregunta del interlocutor, hablando del cerco diplomático nuevamente, cuando lo que le preguntaba era que si estaría dispuesto a recibir las tropas militares en su territorio, a lo cual podemos ver que hay como una evasión a la verdad o a
o a lo que la pregunta pretende responder. Finalmente podemos ver cómo también se transgrede la máxima de cantidad en el video, pues la información brindada por Iván Duque en este fragmento y en muchos otros no es clara y de igual forma se hace insuficiente para que los interlocutores interpreten las respuestas, por lo cual pues transgrede esta máxima, ya que su principal objetivo es la precisión de la información entregada, por lo cual quiere decir que no es necesario hablar más de la cuenta o más de lo estrictamente solicitado por el interlocutor, que en este caso es el que lo entrevista. Del mismo modo lo hace cuando se extiende dando respuestas erradas a preguntas cuya intencionalidad locutiva e ilocutiva es evidente, demandando un sí o un no como respuesta. Finalmente, también podemos ver cómo la implicatura sufre una transgresión en el discurso realizado por el presidente Iván Duque, pues como sabemos se refiere a la diferencia entre el significado literal o convencional de las palabras y el que se desarrolla de acuerdo al contexto. Sin embargo, como se transgreden muchas máximas anteriormente mencionadas, el significado de las palabras se pierde y se presta para muchas interpretaciones debido a la falta de claridad del discurso que el presidente da en sus respuestas. Los ejemplos aquí expuestos forman parte de un corpus más amplio constituido por todos los programas periodísticos formales de corte informativo que buscan confrontar a figuras públicas destacadas cuyo discurso influye significativamente en la forma en que las masas conciben la realidad, hasta el punto de convertirse en los referentes ideológicos de la ciudadanía. Podemos concluir adicionalmente que en una entrevista formal será el entrevistador el que iniciará los intercambios comunicativos, guiará al entrevistado a responder lo que se le ha preguntado y también cerrará los intercambios cuando ya haya logrado su objetivo, lo que viene a demostrar que el uso del poder está en manos del entrevistador, que se manifiesta a través de esta tríada inseparable: manejo del inicio, desarrollo y término de los intercambios, lo que trae como consecuencia el control pragmático de la entrevista.